Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 28 de enero, en esta tercera semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. Nació hacia el año 1225 de la familia de los condes de Aquino. Estudió primero en el monasterio de Montecassino, luego en Nápoles. A los 18 años, contra la voluntad del padre y hasta perseguido por los hermanos que querían secuestrarlo, ingresó en la orden de predicadores y completó su formación en Colonia, donde tuvo por maestro a San Alberto Magno y después en París. Mientras estudiaba en esta ciudad, se convirtió de estudiante en profesor de filosofía y teología. Después enseñó en Orvieto, Roma y Nápoles. Suave y silencioso, en París lo apodaron el Buey Mudo. Gordo, contemplativo y devoto. Respetuoso de todos y por todos amado, Tomás era ante todo un intelectual. Continuamente dedicado a los estudios hasta el punto de perder fácilmente la noción del tiempo y del lugar. Durante una travesía por el mar, ni siquiera se dio cuenta de la terrible borrasca y el fuerte movimiento de la nave por el choque de las olas. Tan embebido estaba en la lectura, pero no eran lecturas estériles ni fin en sí mismas. Su lema, contemplata alis tradere, o sea, hacer partícipes a los demás de lo que él reflexionaba, se convirtió en una mole de libros, que es algo prodigioso, más si se tiene en cuenta que murió a los 48 años. En efecto, murió en la madrugada del 7 de marzo de 1274 en el monasterio cisterciense de Fossanova, mientras se dirigía al Concilio de León, convocado por el beato Gregorio X. Su obra más famosa es la Suma Teológica, de estilo sencillo, preciso, de una claridad cristalina, con una capacidad extraordinaria de síntesis. Cuando Juan XXII lo canonizó en el año de 1323, y algunos objetaban que Tomás no había realizado grandes prodigios ni en vida ni después de muerto, el Papa contestó con una famosa frase: «¿Cuántas proposiciones teológicas escribió, tantos milagros realizó?». El primado de la inteligencia, la clave de toda la obra teológica y filosófica del doctor Angélico, como se le llamó después del siglo XV, no era un intelectualismo abstracto, fin en sí mismo. La inteligencia estaba condicionada por el amor y condicionaba al amor. Luz intelectual llena de amor, amor de lo verdadero pleno de alegría, cantó Dante, uno de los primeros tomistas, que tradujo en poesía el concepto tomístico de inteligencia, bienaventuranza. El pensamiento de Santo Tomás ha sido durante siglos la base de los estudios filosóficos y teológicos de los seminaristas, y gracias a León XIII y a Jacques Maritain ha vuelto a florecer en nuestros tiempos, y tal vez particularmente actuales, más que las grandes sumas, son precisamente los opúsculos teológico-pastorales y los opúsculos espirituales que se siguen reimprimiendo. Así pues, hasta el día de hoy, la teología de Santo Tomás sigue siendo una de las bases más importantes para el estudio de los futuros sacerdotes en la Iglesia. Santo Tomás, como San Agustín, han marcado esta brecha, esta pauta para la reflexión racional de aquellos que se convertirán en los pastores del pueblo de Dios. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 31 al 35. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: «Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan». Él les respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Hoy es muy importante encontrarnos de nuevo con la palabra de Dios cara a cara. Sí, y por eso hoy damos gracias al Señor porque nos permite con una mente lúcida poder escuchar este evangelio, esta palabra y poder glorificar su santo nombre. Lo importante es darnos cuenta precisamente hoy, pues que se haga en nosotros la voluntad del Señor. Es más, la primera lectura de Hebreos 10 del 1 al 10 nos recuerda esto: aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Sí, pedirle esto al Señor, y no que se haga lo que nosotros queremos, sino la voluntad de Dios. Y lo repite: aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. Pidámosle al Señor que se cumpla en nosotros su proyecto, aunque eso sea difícil de digerir. El mismo Jesús nos enseña cómo es de importante hacer la voluntad de Dios para cumplir esa misión auténtica en la vida. Y Él cumplió su misión, aunque fue muy difícil, porque no quería la cruz. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, dijo Jesús mismo. Aún así, Jesús luchó y pues abrió su corazón, dispuso su corazón en el amor y cumplió la voluntad de Dios. De tal manera que luchó contra las fuerzas del mal y pues el mal pensó que había ganado al ser clavado en una cruz Jesús, pero no. Al ser clavado en una cruz, el don del sufrimiento trajo para el género humano la redención a través de la muerte y resurrección de Cristo. Por eso cumplió la voluntad hasta el extremo. Estoy dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, aunque eso signifique cargar mi cruz y cargarla hasta el extremo. Es la pregunta para todo cristiano, para todo creyente, para todo servidor, para todo laico comprometido de todos los tiempos. Hoy también qué importante es darnos cuenta del evangelio. Y justo llegan a buscar a Jesús. Hoy dice su madre y sus parientes. ¿Sí? Bueno, al inicio el primer objetivo trata a aquellos que llegan con la madre de Jesús como parientes, y luego dice sus hermanos. Recordemos que de este texto, el texto de hoy, Marcos 3, 31, 35, se toman los protestantes para afirmar que Jesús tuvo más hermanos, pero no. Se le llamaba en aquel tiempo hermanos a los parientes cercanos, en este caso a los primos en segundo grado, a los sobrinos. Muy bien, lo mismo que pasó con Abraham y Lot. Lot era sobrino de Abraham y lo dice claramente la palabra en el libro del Génesis, aunque en otros pasajes del mismo libro del Génesis, sí, nos dice que eran hermanos, pero evidentemente no eran hermanos, eran familiares cercanos. Cuando la palabra de Dios habla de hermanos, dice precisamente el hijo de María, ¿sí? El hijo de José, el hijo de Abraham, el hijo, y va poniendo el nombre, los hijos de David, Absalón, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, qué importante es darnos cuenta que hoy Jesús dice algo: cumplir la voluntad de Dios. Sí, es lo que pide Jesús, y compara a sus familiares más cercanos, a aquellos que cumplen la voluntad de Dios. No es que Jesús esté excluyendo de su vida a mamá María, no es que esté excluyendo a todos los hermanos, a todos sus parientes, a toda su parentela, no. Es que Jesús le está dando un sentido nuevo al encuentro con Dios, un sentido nuevo a cumplir la voluntad. Solo que el que cumple la voluntad será como un pariente de Dios. Es lo que está diciendo en otras palabras. Queremos ser cercanos al Señor y gozar de su santa de su favor. Cumplamos su santa voluntad. Es lo que en otras palabras quiere decir lo que hoy estamos escuchando. Intentemos cumplir la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios tiene que ver con todo lo que busca el bien, la verdad, la justicia, la paz, todo lo que es noble y bueno, todo lo que tiene que ver con la palabra, con las virtudes del evangelio, y no lo que lleva al mal, a la oscuridad, al error, al pecado, a fallarle a Dios. Cumplir la voluntad, entonces, ya sabemos qué significa. Que el Señor nos bendiga. Que
hoy podamos gozar de su presencia. Que María Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.